Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIF. Hoy continuaremos hablando de los instrumentos financieros y como mencionamos en el video anterior, hoy vamos a ver la NIF 9, la norma de reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. Entonces, esta norma básicamente se divide en tres partes: el reconocimiento y medición de activos y pasivos financieros, el deterioro de los activos financieros y la contabilidad de coberturas. Entonces, a la hora de reconocer los instrumentos financieros, pues deben hacer parte de ese acuerdo contractual que mencionábamos en el video anterior. Y el reconocimiento inicial siempre será a valor razonable, más los costos de transacción si posteriormente se va a medir a costo amortizado. Por ejemplo, pensemos una obligación financiera que haya tomado una compañía, si al solicitar esa obligación financiera tuvo que pagar unos costos, como por ejemplo todo el estudio de crédito, la revisión de centrales de riesgo, algún tipo de impuestos, pues la norma nos permite llevar esos costos transaccionales como mayor valor de ese instrumento financiero e irlo amortizando en el plazo del contrato, por ejemplo 5 años si a ese plazo es la obligación financiera. Entonces la norma da esa ventaja para que no llevemos esos costos transaccionales al gasto en el primer momento, sino que lo podamos amortizar a lo largo del contrato del instrumento financiero. En la medición posterior, para el caso de los activos financieros, tenemos tres mediciones. La norma permite medirlos a costo amortizado, dice si cumple unas condiciones específicas, y es que esté dentro del, digamos, el modelo de negocio de la compañía, donde se reciban unos flujos de efectivo en unas fechas específicas, que sea el principal más los intereses, por ejemplo una obligación financiera, por ejemplo un CDT. Tenemos la segunda medición, que es a valor razonable con cambios en el OR y en el otro resultado integral, que también por supuesto depende del modelo de negocio y de las características del instrumento financiero. Entonces es igual, en este caso la norma dice que tenemos flujos contractuales en fechas específicas, que sea el principal más los intereses y que se tengan hasta el vencimiento o que se vendan en algún momento. Y la tercera característica o la tercera medición será a valor razonable con cambios en resultados. Esas son las tres mediciones que, repito, dependerán por un lado del modelo de negocio que defina la compañía y por otro por las características del instrumento financiero. Entonces, desde este punto de vista, la norma internacional menciona que, por ejemplo, los instrumentos de deuda pues pueden estar en alguna de estas tres mediciones, mientras que los instrumentos de patrimonio como acciones pues solamente se podrán llevar a valor razonable, porque no existe esa condición de fechas específicas, de pagos de principal más intereses, entonces no está predeterminado y por eso se llevarán a valor razonable. La compañía puede hacer una elección irrevocable al momento inicial, cuando está frente a instrumentos de patrimonio, de llevarlos a valor razonable con cambios en el OR, y eso se puede para aquellas acciones que no tiene para negociar. No obstante, las acciones que mantiene para negociación pues se manejarán o medirán al valor razonable con cambios en resultados. Entonces, en este contexto, tenemos que normalmente las ganancias o pérdidas generadas por los instrumentos financieros pues van a resultados, a menos que sean aquellas que mencionamos, que serán a valor razonable con cambios en el OR. Entonces, cuando tenemos este tipo de transacciones, por ejemplo, para el caso de instrumentos de deuda, como por ejemplo una obligación financiera, como por ejemplo un CDT, entonces se medirá valor razonable con cambios en el OR, y si fue así que se determinó su medición posterior, de acuerdo al modelo de negocio y a las características del instrumento, y pasan por resultados cuando se realice, cuando se venda o cuando se dé de baja. Mientras que los instrumentos de patrimonio, las acciones, aquellas que dijimos que no se tienen para negociar, que se pueden llevar a valor razonable con cambios en el ORI, nunca pasan por resultados, sino que suben directamente al estado de cambios en el patrimonio.
Para el caso de los pasivos financieros, pues básicamente hay dos mediciones. La principal es a costo amortizado. Esa es normalmente la medición que se presenta para los pasivos financieros, pero también podríamos tener a valor razonable con cambios en resultados si se designa de esta manera para eliminar asimetrías o diferencias contables, que están muy de la mano con las contabilidades de cobertura que vamos a hablar hacia adelante. Dijimos que la norma también hablaba del deterioro de los activos financieros y es importante, como hemos mencionado en videos previos, que absolutamente todos los activos son susceptibles de deterioro y los activos financieros pues es uno de los activos que más puede generar deterioro, sobre todo la cartera desde un banco, las cuentas por cobrar desde una compañía del sector real. Entonces, la norma internacional actualizó, la última actualización que hizo esta NIF 9 fue aplicar las pérdidas esperadas para los instrumentos financieros activos y es desde que nace la transacción establecer una pérdida esperada producto de la, digamos, revisión de la estimación que se hace a los clientes donde existe una probabilidad de que el cliente no pague. Entonces, desde que nace la transacción se crea un porcentaje, digámoslo así, o un deterioro de cartera. Que obviamente, como dijimos, es 100% de estimación, previo un estudio, por supuesto, que haya hecho la entidad, tanto financiera como del sector real, como decíamos en el video anterior, una vez analizado su riesgo de crédito. Entonces, cuando existe este riesgo de incumplimiento, la compañía generará esa digamos, deterioro inicial o deterioro previsto o pérdida esperada que llama la norma. Y ya cuando existe evidencia de deterioro, pues también podría tener adicionalmente, pues, deterioro. Todas estas pérdidas por deterioro van a resultados. Y finalmente tenemos la contabilidad de coberturas. Digamos que esto ya constituye un conjunto mucho más complejo, mucho más estructurado digamos, de una contabilidad especializada cuando tomamos dos instrumentos financieros, un instrumento financiero cubierto y otro de cobertura para eliminar un riesgo, por ejemplo, de tasa de cambio. Si una compañía va a tomar una obligación financiera en dólares, entonces, como decíamos, puede estar sujeta a la variabilidad de la tasa de cambio. Entonces se cubre con un instrumento financiero que puede ser un derivado, por ejemplo, un forward, para asegurarse, digamos, hoy la compra de esos dólares que tiene que pagar a futuro. Entonces, si tomamos la partida cubierta y el instrumento de cobertura, lo manejamos como un solo instrumento, normalmente puede ser medido a valor razonable. Entonces, lo que hacemos allí es eliminar ese riesgo, en este caso de tasa de cambio. Es una contabilidad bastante especializada, como mencioné, bastante rigurosa. Debe ser establecido esta contabilidad esquematizada desde el primer momento. Requiere bastante documentación de soporte. Normalmente en Colombia es autorizada, digamos, por un nivel alto de la compañía, normalmente es vigilada por el ente de control y por supuesto debe cumplir con ese principio de eficacia de cobertura. De lo contrario, pues hay que desmontar esa contabilidad de coberturas. Bueno, pues esto era lo que tenía para comentarles en materia de instrumentos financieros, NIF 9. Espero que esta información haya sido de su interés. Nos vemos el próximo capítulo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y muchas gracias.